Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Posiblemente ustedes recuerden que la pasada semana les anunciamos que íbamos a hablar de un tema que afecta exclusivamente a los varones, porque vamos a hablar con el doctor don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de Asistencias Los Ángeles, del dolor de testículos, un tema del que frecuentemente no se habla, aunque, doctor Castilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Afecta a un porcentaje notable de varones. Sí, afecta a un porcentaje. Tú fíjate que, mira, hay una incidencia global que se sitúa en torno al 15% de la población masculina, evidentemente, y le suele afectar, suele tener un dolor testicular más o menos. El caso es que el dolor testicular se sabe fácilmente de dónde viene. Casi siempre suele ser por vamos a ver, por traumatismo. Algún tipo de traumatismo. Por algún traumatismo. Entonces, los traumatismos, las inflamaciones que provienen del traumatismo, del golpe, los varicoceles, que son varices precisamente en el escroto, sí, o en el testículo, son problemas que son por las que nos suelen doler el testículo. Y luego los traumatismos, que el 50% de ellos pues son practicando deporte. Practicando deporte. Luego hay un 10 o un 12% que son de accidentes de tráfico y de moto. De moto, también por la contusión que puede haber en la zona, ¿no? Y el 50%, y luego pues hay otro 15 o 20% que ya es varicoceles, fundamentalmente hidroceles, que es aumento de líquido en el testículo, en la bolsa escrotal, y los tumores. Afortunadamente los tumores representan muy poco, pero que se da muy poco el porcentaje, pero que se da con cierta frecuencia. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es el tema de... hay que decir varias cosas. Dice, es que quiero aclarar. Cuando un testículo está colocado un poco más bajo que el otro, dice, esto no supone ninguna anomalía, que lo tenga presente. Lo tenga presente. No supone, como a veces se puede llegar a pensar, ni tampoco supone un problema de salud, ni tampoco, salvo excepciones, pero vamos, que no provocan ningún tipo de... Sí, esa peculiaridad anatómica no implica ningún tipo de problema. Hay veces que los testículos que se forman los testículos se forman dentro del abdomen, en la cavidad abdominal. La parte alta. Sí, y cuando empiezan a bajar, pues hay algunos que no bajan del todo y se quedan, y entonces se forma una cristorquidia, que se llama, no están en la bolsa escrotal. A partir de los 2 años, si no ha bajado y no se ha colocado, entonces sí hay que operarlo, hay que intervenirle al niño y se pone el testículo en su sitio y no hay más problemas ya para toda la vida. Eso lo que sea. Entonces, cuando hay una cristorquidia que dura más de 2 años y tal, pues entonces ya hay que bajarlo, ¿vale? Mediante una intervención quirúrgica. Entonces hemos dicho que las patologías testiculares más importantes pues son los traumatismos, las inflamaciones, tumores, varicoceles son varices, ¿no? O acúmulo de líquido, el hidrocele. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacer ante el dolor? Dice, los varicoceles... Todas estas causas producen dolor. Sí, los varicoceles pueden producir molestias, pero sin causar un dolor agudo. Pequeñas molestias que tenemos ahí de siempre, que a lo mejor cuando cambias de posición pues se te alivia, que te duele cuando llevas un rato sentado, luego te pones de pie y se te pasa. Cuando tengamos ciertas molestias en testículos, pero sin llegar a ser un dolor intenso, pues ya podemos ir pensando que a lo mejor tenemos algún tipo de variz. Entonces eso convendría que nos lo... ¿La variz se ubica en el escroto o en el testículo? En el escroto. En el escroto. Y podemos ver que eso que nos lo mire un especialista, y porque además eso tiene fácil solución,
Entonces, luego hay otra causa del dolor, que es la inflamación aguda, que es la orquitis o la epididimitis, una inflamación del testículo en sí, o una inflamación del conducto de los espermatozoides. Pero eso sin que haya un trauma por medio. Eso sin que haya un trauma, sí, por una infección que se puede dar. Sencillamente una infección. La orquitis, sin ir más lejos, puede ser por unas paperas, por una aunque se da con menos frecuencia, por una infección vírica, también puede causar que haya ahí una orquitis, que haya una inflamación muy aparatosa del testículo. Entonces ahí también dolor intenso. Y además ahí se acompaña de aumento del tamaño, dolor intenso y en ocasiones fiebre, porque te he dicho, sobre todo si la infección es en ocasiones fiebre. Y luego el cáncer de testículo no genera dolor y se sospecha por el aumento testicular o endurecimiento de la zona afectada. Tenemos que eso somos nosotros mismos los que nos damos cuenta, los que nos damos cuenta, efectivamente. No, y ojo que no produce dolor, Incluso tenemos casos de grandes deportistas que... Bueno, el deportista que ganó el Tour con un testículo solo, por ejemplo. Efectivamente, y aquí en España ha habido varios jugadores de primera división que han tenido el cáncer del testículo y después han seguido jugando, No, porque hay que decir que disponer de un solo testículo ni siquiera modifica la posibilidad no se altera la fertilidad. No, la fertilidad, que va, es decir, se puede seguir siendo fértil sin ningún problema, etcétera. Además, solamente un testículo, con un solo testículo, se tiene la fertilidad al 100%, o sea, que no tiene ni por qué estar disminuida. Hay otra cosa muy importante aquí en los testículos, que es una torsión testicular, que es cuando el conducto deferente se lía, se enrolla, por decirlo de alguna manera, y esto produce dolor también. Produce dolor. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, porque si este dolor no pasa en poco tiempo, tenemos que acudir a un hospital de urgencia, a un hospital con urgencia, porque es un dolor que incluso puede desarrollar, esa torsión puede desarrollar en dejar de funcionar el testículo. Así es que en una afuncionalidad del testículo. Entonces eso sí tenemos que, porque corremos el riesgo de perder el testículo. Porque las lesiones ya se vuelvan irreversibles, eso es cuando sospechemos de una torsión que es un dolor fuerte. Muy intenso, y hay que ir al hospital, o al centro de salud. En todos los casos es imprescindible acudir a un especialista para que estudie si esas molestias, ese cambio de tamaño que detectamos o de consistencia, tienen o no importancia. En el momento que veamos un cambio de tamaño... Debe determinar el facultativo si esa señal que manda el testículo puede indicar algo más serio, más grave, o sencillamente se va a pasar con un tratamiento. Porque hay que decir, doctor Castilla, que todos estos problemas que presenta el testículo tienen su tratamiento, y generalmente no puede ser un largo tratamiento, sino que se resuelve en poco tiempo. Se resuelve en poco tiempo, si es que además unos antiinflamatorios, un tratamiento médico en sí, un tratamiento quirúrgico, podemos liberar el hidrocele que se ha formado, el varicocele con una pequeña infección, o la infección que podamos tener, que también se dan con frecuencia infecciones en la piel, en el escroto, y hay que drenarla quirúrgicamente. O sea, que son, incluso el dolor por la contusión, es un dolor tremendamente intenso, todos los hombres lo sabemos eso, pero que se pasa rápidamente. Que se pasa con relativa facilidad. Solamente deberíamos de acudir si ese dolor pues continúa una hora, un día. Decía un amigo mío, y perdónenme la ironía, que ese dolor viene a ser como el dolor del viudo, que es muy intenso, pero se pasa rápido. Efectivamente, algo así, sí. Pues, y luego tenemos que decir una cosa, vamos a ver, que esto es importante. Ante la aparición
de algún nódulo duro, no doloroso, la valoración ha de ser preferente. En pocos días tenemos que ver si es la existencia de en el momento que lo detectemos... ¿Un tumor? Un tumor. Dice que también todos los traumatismos testiculares han de valorarse de forma urgente. Y, como se ha nombrado anteriormente, evaluar sobre todo si hay una torsión testicular. Sí, porque la torsión testicular puede acabar perdiendo, incapacitar el testículo y perdiendo su funcionalidad. Y aunque no lo perdamos físicamente, pero no sirve desde el punto de vista fisiológico. La función que tiene la fertilidad, que es su función. Así es que tenemos que ver ante el dolor rápido, el dolor fuerte, súbito, intenso, casi siempre viene definido por un golpe, o sea, que sabemos de dónde viene. Claro. Que sabemos de dónde viene. Esa es la principal causa de los dolores en testículos. Luego, a lo mejor no podemos tener, hay un dolor más difuso, un dolor no tan intenso, pero que de vez en cuando se da, pues eso es por un varicocele o por un hidrocele. O líquido o varices. O varices, incluso por un folículo, un quiste piloso ahí infectado, que causa mucho dolor, pero ese se ve, ese sabemos de dónde viene, efectivamente. Y luego está el aumento de tamaño o la presencia de un nódulo que no duele, que no es doloroso, pero que precisamente es el que tenemos que poner más énfasis en que nos lo vean rápidamente. Claro, porque ahí puede ser indicativo de un posible tumor, que en ocasiones puede ser un tumor canceroso. Puede ser un tumor y que si es un tumor, cuanto antes se sepa, antes se resuelve y mucho mejor es el pronóstico, mucho mejor. Claro, así que eso tenemos que tener cuidado y tenemos que tener recordar que incluso produciéndose el tumor en el testículo se elimina el testículo y la funcionalidad ya está, o el nódulo o el mismo testículo, se elimina el mismo testículo y no pasa nada y sigue teniendo el varón, sigue teniendo su capacidad de fertilidad y sin mayor problema. Así es que, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Pues muchísimas gracias, doctor Castilla. Hemos conocido aspectos relacionados con algo que afecta al varón en un porcentaje considerable, como decía usted en el comienzo del programa, y que, bueno, nos ha servido para aprender, como siempre, en este programa, nuevas e interesantes cosas. Gracias por habernos acompañado. Yo siempre les pregunto, la próxima semana, ¿de qué le parece que hablemos? La próxima semana vamos a hablar también de litiasis biliar. La formación de piedra en la vesícula biliar. Caramba, sí es verdad. Sí, y además sobre eso se han hecho avances considerables. Sí, eso es una formación de cálculos en la vesícula biliar, que también es una patología muy aparatosa, porque con los cólicos estos biliares se pasan muy mal, pero en fin, que también tiene su solución. Sí. Muchas gracias. Pues nada, hasta la semana que viene. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Volvemos dentro de 7 días y, como siempre les digo, procuren ser felices. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la próxima semana.